¿Pero qué me estás contando, chico? Fíjate que la semana pasada llevé a mi perra con el doctor porque la miraba yo como desanimada, así sin motivación. Y como su psicólogo anda de vacaciones, pues se la llevé al veterinario. Y me preguntó que si yo había notado algo raro en mi perra, aparte de estar así como tristona. Pues sí, le dije, fíjate que ella casi no lee el periódico. Y eso sí es extraño. Don Nacho, usted sabe bien que su perra no sabe leer, me dijo. Pues mira, eso no está demostrado, chico. Y cosas más raras se han visto. Sí, Laika, yo sí creo que puede leer. Bueno, pero yo le pregunto si le ha notado algún malestar, por ejemplo, cómo está orinando. Pues así como siempre, sentadita, le dije yo. No, me dice que cuántas veces orina al día. Ah, bueno, como 2 o 3. Le vamos a sacar una radiografía porque podría tener cálculo. Yo no creo, le dije, porque mi perra es muy mala para calcular. No, me dice, cálculo en los riñones. Fíjate que anda tan desanimada, le dije que cuando la saco al parque le digo que agarre uno de sus juguetes para que se lo lleve y nada, no le hace caso ni a su pollo chillón. Y es que tiene una docena de juguetes, pero ese pollo es el que más quiere. Y fíjate que es tan inteligente que conoce a todos sus juguetes por su nombre. Yo solo le digo, Laika, llévate a Don Cangrejo. Y va ella y lo agarra. O llévate al Chapulín y agarra al Chapulín. Fíjate que estaba a punto de llamar a los de Guinness Record para ver si me le dan algún reconocimiento. No creo que le reconozcan nada, me dijo. Hubo una perra que se llamaba Chaser que reconocía los nombres de sus 1022 juguetes. Imagínate tú. Y después me vine a buscar información sobre esa perrita y resulta que es cierto. Es considerada la perra más inteligente que ha habido. Fíjate qué memoria la de esta animalita. Nosotros vivimos en una casa tan pequeña que si le compro 1000 juguetes a la laica tendríamos que vivir en la calle. Bueno, y aunque el veterinario dice que mi perra no sabe leer, yo lo que hice fue sacarle la sección de economía al periódico antes de dárselo, y ya con eso a mi perra le han mejorado mucho los ánimos. Sí, laica, a mí también me deprime cómo está la economía. Y a propósito de tener buena memoria, quiero contarte sobre la vida de Kim Peek, el hombre que se cree que ha tenido la memoria más prodigiosa de todos los tiempos. El 11 de noviembre de 1951 nació Lawrence Kim Peek, hijo de Francis Peek y Jim Bucci, y el niño nació con evidentes signos de malformación, es decir, que la cabecita de la criatura era desproporcionalmente grande, y entonces los doctores le diagnosticaron macrocefalia, fíjate, y le dijeron a los papás, miren, su niño no se va a desarrollar completamente bien, ni física, ni emocional, ni mentalmente, es posible que nunca aprenda a hablar ni a caminar. Vamos, que va a ser un retrasado mental y lo mejor será que lo internen en una clínica especial para que puedan atenderlo adecuadamente. Sí, laica, siempre hay doctores inescrupulosos. Y a los papás, pues eso no les pareció correcto. Claro, pues un hijo no es un electrodoméstico y no vas tú a devolverlo porque te viene con avería, chico. Pues miren, le dijeron los papás a los doctores, puede que el niño tenga la cabeza muy grande y puede que no encontremos gorras de su talla, pero es nuestro hijo y lo vamos a llevar para la casa, que así lo queremos y nosotros lo vamos a cuidar. Y claro, pues el niño tenía la cabeza tan grande que no la podía sostener. A la criaturita pues le acomodaban la cabeza entre almohadas y tardó mucho tiempo para que los músculos del cuello le soportaran la cabeza. Y los papás le leían cuentos al niño, fíjate, cuando solo tenía unos meses y le iban señalando cada palabra con el dedo. Los papás se dieron cuenta que a los 20 meses Kim tenía memorizadas todas las lecturas que le habían hecho. Y es que a Kim pues no le gustaba que le repitieran lectura. Y los papás le decían, mira, te voy a leer este libro. Y abrían el libro en una página X. Y Kim les decía lo que estaba escrito en esa página. Y hasta cuál era el número de la página, imagínate tú. Ya ves, le dijo Fran a la esposa. Esos doctores estaban desatinados. Y sucede que el niño no solo no es retrasado mental, sino que encima va a resultar ser un genio. Y la cuestión fue que los papás no se dieron cuenta cuándo fue que el niño aprendió a leer. Porque fíjate que un día, cuando Kim tenía como 3 años, le preguntó al papá, papá, ¿qué significa confidencial? Y el papá, pues que ya estaba cansado de responder preguntas porque el niño no paraba de preguntar cosas, le dijo, mira, averígualo tú, ahí está un diccionario, anda ahí y busca la palabra. Pero el papá lo hizo pues a manera de quitárselo de encima porque ya no aguantaba tanta preguntadera. Y el niño se cruzó el salón con dificultad porque le costaba mucho moverse, agarró el diccionario, lo hojeó y leyó la definición de la palabra confidencial. ¿Has visto, mujer, lo que el niño puede hacer? Le dice Fran a la esposa. Que sí, le dice ella, que el niño conoce el orden alfabético. Que no, mujer. Bueno, eso también, pero que no ves que el niño está leyendo. De modo que los papás de aquí pues no se dieron cuenta de cuándo fue que el niño aprendió a leer.
Y fíjate que hay casos de otros niños muy inteligentes que han aprendido a leer con solo que los papás pues les leen y les enseñan las palabras. Y es que sucede que la escritura pues no es más que una codificación en la que primero pues se asocian sonidos a símbolos y luego a palabras. Y claro, hay niños tan listos que logran descifrar el código de la lectura por sí mismos. Pues desde entonces el pequeño Kim ya no pararía de leer y cada vez que terminaba un libro pues lo ponía boca abajo. Y otro lo hacía para no confundirse porque no le gustaba repetir lectura. A los 7 años le llevaron a la escuela, pero ahí no le tenían paciencia, de manera que Kim estudió con profesores privados en su casa. A esa edad de 7 años, fíjate, ya había memorizado cada palabra de la Biblia y a los 14 años ya había completado el currículum de la secundaria. Pero el sistema educativo pues no le reconoció ese título. Estudios posteriores revelaron que Kim no tenía cuerpo calloso en su cerebro. Y para todos aquellos que al igual que yo estudiamos en la nocturna, antes que te pregunte cómo es que salen callos en el cerebro, quiero decirte que el cuerpo calloso es una estructura que separa y a la vez conecta los dos hemisferios del cerebro. Y claro, como Kim no tenía este separador, pues sus neuronas crearon sus propias conexiones. Y los doctores pues creen que esta condición tuvo que ver con que desarrollara las capacidades especiales que tenía. Y es que fíjate que más que leer parecía que escaneaba las páginas de los libros y leía una página con un ojo y otra página con el otro. Fíjate, todo al mismo tiempo. Podía leer una página en 8 segundos y retenía casi la totalidad de todo lo que leía. Una cosa increíble, chico. De hecho, no hay registro de ninguna otra persona que haya tenido esa capacidad. Se leía hasta 8 libros en un día, fíjate. Más de lo que la mayoría vamos a leer en toda nuestra vida. Al final de sus días se cree que leyó alrededor de 12.000 libros. Pero bueno, quiero contarte la historia de por qué hoy todos conocemos a Kim Peek. Y es que al principio pues su familia mantenía en un círculo muy privado el conocimiento de las habilidades de Kim. Claro, pues querían mucho al muchacho y no querían exponerlo a una sobreexposición de los medios. Pero al final eso fue precisamente lo que ocurrió, fíjate. Y es que un día, en 1984, había una reunión de la Asociación de Ciudadanos con Retardo Mental en Arlington, Texas, y el papá de Kim pues presidía el comité de comunicaciones de esa asociación. De manera que Kim estaba en esa reunión con su papá y también había asistido el guionista Barry Morrow, quien había participado en la creación de 2 películas para televisión basadas en un personaje con retraso mental. Pues ahí este guionista conoció a Kim y este le dio una demostración de sus habilidades de memorización, a lo que Morrow dijo textualmente: me quedé absolutamente atónito de que existiera un ser humano así. Y luego de esa reunión, pues Morrow empezó a escribir el guión para una película de un personaje basado en Kim Peek. Bueno, ya que estaba escrito el guión y acordada la producción, pues consiguieron para la interpretación del personaje principal a nada menos que a Dusty Hoffman, fíjate, y Tom Cruise haría del hermano de Dusty Hoffman. La película se llama Rayman, y si no la has visto, pues te has perdido una gran película, pero todavía estás a tiempo de verla, chico. La película estrenó en diciembre de 1988 y se ganó el éxito tanto del público como de la crítica. Fue la película más taquillera de ese año. Las actuaciones de Tom Cruise y Dusty Hoffman fueron impecables y recibió 8 nominaciones al Oscar, fíjate. Y se llevó 4, incluyendo la de mejor película y mejor actor para Dusty Hoffman, quien interpretó pues a Raymond Babbitt, una persona con autismo y con muchas habilidades especiales. Personaje inspirado pues en Kim Peek. También el guionista Barry Morrow ganó su Oscar y la película también ganó el Oso de Oro. Que no vaya a creer tú que es el regalo de alguna rifa, chico. No, es el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Berlín. ¿Y por qué te hablo tanto del éxito de esta película? Bueno, porque el que esa película fuera exitosa le cambió la vida por completo a Kim Peek. Al principio, fíjate, la familia de Kim pues no quería que se le relacionara con el personaje de la película, pues consideraban pues que eso era una invasión terrible a la privacidad de todos ellos. El papá de Kim expresó que no permitiría que exhibieran a su hijo ni le causaran daño. Fíjate que en el estreno de la película, Kim Peek se sentó al lado de Barry Morrow y este le compró pues su palomita de maíz y su refresco y se fijó que Kim pues no veía la película. Y ya que terminó la función, pues Morrow le preguntó a Kim por qué no había visto la pantalla en ningún momento y le respondió Kim: la vi con el corazón. Al final, pues inevitablemente se dio a conocer que el personaje de Rayman estaba basado en Kim Peek y el pobre Kim pues se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad. Todos los medios querían conocerlo. Cuando Dustin Hoffman recibió el Oscar, agradeció a Kim y le dijo:
Yo podré ser una estrella, pero tú eres el cielo, fíjate qué bonito. Y Barry Morrow incluso le regaló el Oscar. Sí, la estatuilla misma. Toma este muñeco, le dijo. Tú te lo mereces y hasta puede que te sirva más que a mí, chico. Y Kim ya no soltó el Oscar, lo anduvo en cada lugar en que se presentó. 21 años anduvo con el Oscar para arriba y para abajo. Y el papá dijo, creo que exagerando, que unas 400.000 personas habían abrazado ese Oscar. Y también que lo llamaban el Oscar más querido del mundo. Bueno, Kim Pip se la pasaba con su padre en la biblioteca pública de Salt Lake City y leía todo lo que caía en sus manos. Toda clase de libros, directorios telefónicos, mapas de ciudades y carreteras, conocía todos los códigos postales de Estados Unidos y podía cruzar toda esa información, fíjate. Por ejemplo, en los lugares en que se presentaba, algún asistente le daba la dirección de donde vivía y él le decía quiénes eran sus vecinos, porque podía recordar, fíjate, las direcciones que había leído en las guías telefónicas. También podía decirte la ruta que debía seguir para ir de una dirección a otra dentro de una ciudad o de una ciudad a otra. Y también tenía la habilidad de decirte qué día de la semana habías nacido si le dabas tu fecha de nacimiento. Y te decía qué noticias estuvieron en la portada de los periódicos ese día, imagínate. Además te podía decir qué día de la semana sería tu cumpleaños en cualquier año posterior o futuro. Vamos, que el hombre era una computadora ambulante. De hecho, le pusieron el sobrenombre de Computer, fíjate. La cuestión fue que esta fama, que le vino por el éxito de la película, cambió incluso la personalidad de Kingpin. Pasó de ser muy introvertido a disfrutar mucho de la atención de las personas, que se le acercaban para saludarlo y para preguntarle cosas. Y es que Kim, a diferencia de la mayoría de personas con el síndrome de Savant, no era autista, así que la comprensión social y la comunicación no eran un problema para él, como suele suceder con la mayoría de personas autistas. Y aquí hay que aclarar una cosa que no te he mencionado, y es que Kim padecía de una discapacidad muy severa. No podía hacer las cosas más sencillas por sí solo. Su papá lo vestía, lo peinaba, le amarraba los zapatos y lo guiaba al caminar porque incluso tenía problemas con la movilidad. Y también tenía dificultades para entender órdenes o instrucciones aunque no fueran muy complicadas. Las matemáticas no le gustaban, el lenguaje figurado o metafórico era algo incomprensible para él. Nada de humor de doble sentido, albura ni nada, chico. Y aunque podía leer un libro tan pesado como un ladrillo en menos de una hora, algo que muchos de nosotros no nos atreveríamos ni a intentar, él no podía hacer una crítica ni un análisis sobre lo que leía. Y es que está claro que no es lo mismo memoria que inteligencia. De hecho, su coeficiente intelectual estaba por debajo del promedio. Vamos, que la habilidad principal de Kim era su prodigiosa memoria, de la que un doctor dijo una vez: no es que Kim puede recordarlo todo, es simplemente que no puede olvidar. Con el paso del tiempo, Kim cambió sus temas de interés, fíjate. Se aburrió de tanto libro y se pasó a la música, y su memoria pues aquí también resultó ser muy prodigiosa. Se ponía a escuchar los discos de vinilo, que para todos aquellos que son muy jóvenes, por increíble que parezca, antes que aparecieran los dispositivos digitales, las personas escuchábamos música por medio de unos discos de plástico que tenían un canalito, fíjate, así en forma de espiral, en donde se ponía la aguja del tocadisco. Y no te rías, que también ese sistema tenía su complicación, chico. Imagínate tú lo difícil que era meter las voces y la música en esos canalitos tan angostitos. Pero bueno, resulta que aquí le bastaba escuchar un disco una sola vez para que toda la información se le quedara grabada. Ya luego pues le bastaba escuchar una canción un par de segundos y podía decir qué canción era, quién la cantaba, qué posición tenía en el disco, cuándo fue grabada, y no solo eso, te decía si estuvo en las listas de éxitos de Estados Unidos y te decía en qué posición estuvo y en qué fecha. Era una locura, chico. Le encantaba la música. Oía todos los géneros, claro, pues tuvo la suerte de no toparse con el rap y el reggaetón. Fíjate que cuenta su papá que dejaron de asistir al teatro y a los conciertos porque cuando iban a ver una obra de Shakespeare, que a Kim pues le gustaban mucho y se sabía de memoria todas las obras completas, y cuando un actor se salía del diálogo, aunque fuera un poquito, ya quien se paraba en medio del teatro y corregía al actor. ¡Ey! Le decía que te has comido una palabra. Imagínate. O iban a escuchar un concierto de música clásica y de repente quien se paraba en plena interpretación y decía: ¡Ey tú, el calvo del violín! Acabas de desafinar de a feo, mi hermano. Fíjate qué bochornoso para el papá. Y es que no solo recordaba las canciones, sino que podía analizar los aspectos formales y tonales de la música. Kim se pasó las últimas 2 décadas de su vida viajando con su padre, en donde él daba conferencias dando un mensaje de aprobación, tolerancia y respeto para las personas con discapacidades físicas y mentales, y mostrando con orgullo las habilidades de su hijo,
que nadie hubiera sido capaz de admirar si le hubiera hecho caso a esos retrasados doctores que le aconsejaron que de niño lo internara en una clínica, quizás solo viendo pues el beneficio económico que se podía sacar de aquella situación. Algo sorprendente fue que con el paso del tiempo Kim fue mejorando en el manejo de sus discapacidades. Disfrutaba mucho de las relaciones sociales, era más consciente de sí mismo y hasta mejoró en la coordinación de sus funciones motoras, fíjate, tanto así que en los últimos años de su vida estaba aprendiendo a tocar el piano. Imagínate tú. Bueno, el 19 de diciembre del 2009, a los 58 años y de forma inesperada, ya que no presentaba ninguna dolencia visible, falleció Kim Peek en su casa de Murray, Utah, de un paro cardíaco. Mi conclusión personal sobre la vida de Kim Peek es, en primer lugar, que tengo un profundo respeto y admiración por su familia, ya que se negaron a internar a su hijo en una clínica y cuidaron de él con mucho esmero, y eso que el niño requería de una atención especial pues debido a su discapacidad. Eso por un lado, y por otro pues el simple hecho de leerle al niño fue un factor importante. Si hubieran sido otra clase de padres, solo lo hubieran tenido ahí, viendo que el niño estuviera bien. ¿Para qué le vamos a leer? Pudieron haber dicho. Si a lo mejor ni entiende lo que le decimos, pero no. Ellos le dedicaron tiempo a la criatura y eso pues cambió el curso de la historia. Todos los papás deberían tomar nota de este punto. Leerle a los niños es lo que se conoce como estimulación temprana y es sabido pues que ayuda al desarrollo mental de las criaturas. Claro, a los padres de hoy pues les cuesta sacar tiempo para eso y se les hace más fácil darle al niño un teléfono o una tablet para tenerlos entretenidos y para que aprendan a idiotizarse desde chiquito. Bueno, ya el fenómeno de las habilidades de Kim Peek caen dentro del campo puramente especulativo de la medicina y la ciencia, y es que todos los especialistas que lo evaluaron no hicieron más que teorizar sobre las posibilidades que pudieron originar sus prodigiosas capacidades. Vamos, si apenas estamos empezando a comprender cómo funciona el órgano más complejo conocido por el ser humano, que es el cerebro, y estamos hablando aquí, pues fíjate, de cómo funciona un cerebro así normalito, con todas sus partes completas, incluidas sus neuronas y sus prejuicios. Es claro, pues, que explicar lo que pasa en un cerebro como el de Kim, pues era simplemente imposible. Como ya lo he dicho en otro podcast, todavía los seres humanos tenemos problemas para definir la inteligencia y todavía no tenemos claro cómo surgen otros fenómenos como los recuerdos, los sueños y la memoria. Yo tengo la firme convicción que la información que ha sido procesada por el cerebro en esta clase de fenómenos no queda dentro del cerebro sino fuera de él. Y la forma en que se reconfigura un cerebro con anomalía, pues obviamente también reconfigura la forma en que se accede a la información. El mejor legado que nos deja Kim Peek y muchas otras personas con habilidades especiales, más que el simple hecho de sentir admiración, es el de continuar buscando esas explicaciones que nos digan cómo funcionamos en nuestro más intrínseco mecanismo biológico informativo. Bueno, este ha sido el podcast del día de hoy. Espero que te haya gustado y si no, pues espero que no tengas tanta buena memoria y hasta lo vuelvas a escuchar. Quiero despedirme dejándote una frase para la reflexión. En el cerebro, como en un dispositivo electrónico, la memoria que no se utiliza deja de ser una capacidad y se convierte en un desperdicio. Este ha sido el viejo Nacho y su compañera Laika transmitiendo para todos ustedes y recordándole que si se van a reír, que sea en serio y pórtense bien porque siempre es más barato.